Hola a todos, esto es Descárgate el Podcast. Hallo, ich hoffe allen geht's sehr gut. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Descárgate el Podcast. Bueno, como ya vieron en el capítulo anterior, va a ser recurrente que a lo mejor les salude y me despida de ustedes en alemán al principio y al final. Así que gracias por la paciencia. Solo es práctica porque estoy aprendiendo alemán, como les contaba. Y creo que es una buena forma de practicar. Tenemos un nuevo capítulo, así es, chiques. Un capítulo un poco improvisado. Porque a pesar de, como les comentaba en el capítulo anterior, tenía mucho guión, en este no tengo nada. Tengo una frase y me voy a alargar así nomás porque quiero comentar varias reflexiones, como pueden ver en el título de este capítulo, sobre lo que está pasando en el mundo. Coronavirus, así es, coronavirus. Un nuevo concepto que apareció desde diciembre del 2019, algo que no lo vimos venir. Es una frase que ahora mucha gente ha estado comentando. Pero wow, ¿qué pasó, señores y señoras y señorites y todes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Apareció un virus tremendo, muy contagioso. Y miren cómo estamos. Ya son 6 meses, más o menos. 6 meses desde ya las como declaraciones oficiales, pero teorías hablan que el virus circulaba de antes, de mucho antes, desde noviembre, octubre. Hablan de casos de coronavirus en Francia. Eso dicen fuentes fidedignas. Todo lo que voy a comentar aquí son de fuentes fidedignas porque voy a hablar de eso un poco. Y miren, 6 meses después de ya la declaración más oficial de China con respecto al virus, los primeros casos, acá estamos en cuarentenados, por lo menos la parte ya Latinoamérica, Europa está saliendo, Asia ya salió. Hay países que ya se pueden declarar libres como Nueva Zelanda. Alemania está como recuperando la normalidad. Italia, España, que fueron epicentro de la crisis hace meses atrás, ya están saliendo también. Y ahora el epicentro está acá, en Latinoamérica, en países como el nuestro, Chile, como Brasil, donde está impresionante la situación, más encima con líderes que no están tomando las decisiones que deben, como Bolsonaro, o el mismo tema de Trump en Estados Unidos, y que por suerte es un país federal, como Brasil también. Creo que ahí están tomando más precauciones y sus gobernadores son más precavidos en ese tema porque no quieren que la gente muera, digamos. Qué complicado toda la situación. Qué complicado el tema del coronavirus. Y miren cómo nos pilló, digamos. Bueno, ¿cómo nos pilló? Ese es el tema. Wow. Quiero comentar varias cosas hoy con respecto a este tema. No quiero hablar como específicamente del coronavirus y de los cifras y de los números, porque esa información está circulando constantemente por las noticias y las redes sociales. Pero sí me gustaría hablar de reflexiones que he hecho con respecto a cosas que me han pasado con respecto al corona, cosas que he visto o cosas que me han llegado. Bueno, un poco mi experiencia se las voy a contar un poco corto. He tenido suerte, como dijo Vidal, yo estoy bien, mi familia está bien. Por suerte, sí, y créanme, todos ustedes, todes, que me siento muy afortunado porque tenemos la posibilidad de mantenernos en cuarentena hace tiempo, sin probabilidades de tener, o sea, sin la necesidad de salir, solo tenemos que salir a comprar. Toda mi familia cercana por lo menos se mantiene con trabajo, así que sé muy bien, no quiero como sacar pica con respecto a esto, pero créanme que
que estoy muy consciente de la fortuna y lo privilegiado que soy de estar en esta situación. Porque sé que mucha gente no es así, sé que mucha gente está perdiendo sus trabajos. eh, Conozco gente que está más complicada porque tan solo que tu trabajo dependa de atender público ya te complica, porque actualmente como que no, o sea, no se puede. Entonces, es complicado toda esta situación. Por suerte mi oficina también fue muy consciente, trabajo en una oficina, no trabajan científicos, así que era fácil, ellos iban a entender muy rápidamente la situación en la que estábamos involucrados y en el momento en que vieron que iba a haber problemas como que era necesario aislarse, tomaron la decisión incluso antes que el gobierno en Chile. Nos enviaron a todos a teletrabajo con mucha anticipación y, y tomando las precauciones de caso. Nosotros también los trabajadores que estamos en esta fundación también hemos aportado con nuestro granito de arena, sabemos los sacrificios que es estar desde la casa. A mucha gente se le ha complicado el tema también, a pesar de que puedan tener el teletrabajo. Yo también en ese sentido soy afortunado, no tengo hijos, no tengo gente que cuidar, entonces no tengo como un estrés superior encima, digamos. Comparto el departamento con un amigo y la verdad es que los dos somos bien aislados en ese sentido, porque nos mantenemos bien en casa, no tenemos problemas. A veces estamos en la pieza los dos, sin cada uno en su habitación, sin toparnos, digamos. Incluso podemos mantener aislamiento entre nosotros mismos. Pero entiendo que también para otras familias es complicado. Los niños no están acostumbrados a estar tanto tiempo en la casa, se aburren, se cansan. Eh, hay niños con necesidades especiales también que hay que cuidar de cierta forma, que no entienden el concepto de estar en cuarentena, entonces se ve complicado y, es estresante, digamos. Yo igual al principio estuve bien complicado, tenía mucho trabajo, se me complicó el tema del teletrabajo porque tenía muchas cosas que entregar y por suerte, debo decir que en un principio igual fue incómodo, pero entendíamos la necesidad pero nos enviamos, toda la fundación tomó vacaciones por un tema de ahorro también. Hay temas legales que influyen, existe la posibilidad en Chile de hacerlo y eso nos permite tomar las provisiones de vacaciones para no ejecutar eso, o sea, para poder ejecutar esa provisión y poder entregarla, digamos. Entonces accedimos los trabajadores a que nos dieran vacaciones, porque al final son nuestras vacaciones y decidimos todo, también accedimos y no presentamos problemas en ese sentido de poder tomarnos vacaciones. Lo que me sirvió mucho fueron 3 semanas que de verdad necesitaba desestresarme de toda la situación, como decantarlo todo y alivió mucho lo que estaba sucediendo. Hace poco comenzamos de nuevo a trabajar, una semana atrás más o menos. Entonces he tenido mucha fortuna, debo decirlo, o sea, en todo, de verdad. Tanto así que hasta detalles como, por ejemplo, una semana antes de que comenzara la cuarentena en Santiago, tomé la decisión de cambiarme de internet de una empresa que comienza con B larga a una empresa que comienza con E. Y la con B larga ha tenido muchos problemas de comunicación, ha tenido, y bueno, yo me cambié por eso, porque ya de meses, de años, he tenido problemas con ellos y ya estaba aburrido. Tomé la decisión al final y fue la mejor decisión del mundo, porque con la nueva empresa no tengo problema, tengo un internet más rápido y lo que me ayuda también el tema del trabajo, que necesito estar constantemente conectado. Entonces, de verdad, yo me saqué el quino con esta cuestión en el contexto en el que estoy viviéndolo. De verdad, soy muy afortunado y lo agradezco mucho. Estoy consciente de eso siempre. Eso quiero decir. Hay gente que este tema le ha afectado más, hay gente que le ha afectado menos, hay gente que se lo toma. Hay, las personas se lo toman de distintas formas a cada uno. eh, pero algo que me ha llamado mucho la atención de esto, y es algo que quería comentar, y por eso también estoy grabando, porque tampoco quiero hablar, como les comentaba, no quería hablar de las cifras,
era cómo la gente, muchas personas me han comentado el tema de las conspiraciones. Aquí debería aparecer la música como salen las amicas. No tengo esos efectos de audio. Sí, el tema de las conspiraciones, es la conspiración de la vacuna. Me llegaron unos videos, unos comentarios con respecto al tema de que Bill Gates está involucrado en eso a través de porque quiere como reducir la población del mundo. Esa es una de las conspiraciones. Otra de que el 5G también está involucrado porque afecta el electromagnetismo de las antenas, afecta a las personas y daña su sistema inmunológico. Mucha, ¿qué más he escuchado? No sé, he escuchado tanta conspiración que el virus es creado, que el virus escapó del laboratorio de Wuhan, porque claro, el tema es que está la coincidencia de que China, el gobierno chino tiene en Wuhan, la ciudad donde... No Yahoo por si acaso, Wuhan. Los chilenos van a conocer esa broma. China tiene un laboratorio de virología, parece muy especializado, en la ciudad de Wuhan, que es donde nació el virus, de donde se liberó, o sea, donde ocurrió el cruce, digamos, con los primeros contagios ya más masivos. Ese es el concepto. Pero esto fue en el mercado, recuerden. Entonces hay que entender el contexto también y han llegado muchos rumores de eso y quería hablar un poco de ese tema, o sea, de las conspiraciones y cómo la gente se cree. ¿Por qué se lo cree? Esa es la pregunta. Yo me he cuestionado, ¿por qué la gente cree en estas conspiraciones? ¿Por qué la gente cree que te están... ¿Qué está pasando? ¿Qué es el fin del mundo? ¿Qué es el final, digamos? Y no son pocos, los que creen eso, que aceptan, o que incluso logran ver la situación de como no cuestionarse o no cuestionan el tema, porque podría ser posible. A lo mejor no, pero sí. Como que la conspiración es como, no, pero sí, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, digamos. O simplemente aceptan que podría ser posible, que a lo mejor no tienen suficientes pruebas, pero podría ser posible aceptar una situación como esa. Entonces, claro, y eso ayuda mucho a que estas situaciones se comuniquen rápidamente. En ese sentido, creo que quiero hablar de esto porque encuentro necesario, no sé, explicar. Yo tampoco soy un experto en el coronavirus, créeme, no soy virólogo. Tengo un amigo virólogo, un conocido, que me he dado cuenta. Voy a mandarle saludos a Nicolás. No creo que escuche el podcast, pero Nicolás fuimos compañeros de colegio, creo que hasta como segundo medio. Porque yo me salí, no que él se haya salido, yo me fui. y el Nico, creo que nos volvimos a ver en la universidad, me acuerdo. Y ahora lo he visto comentando y como divulgando información con respecto al corona y haciendo campaña para que la gente se quede en casa y todo. Ha estado entrevistado en varios noticieros con respecto al coronavirus, explicando un poco de qué trata. Entonces, ellos saben mucho. Nicolás es virólogo, entonces entienden este tema, entienden lo que está pasando. Y bueno, vamos a organizar un poco las ideas. ¿Qué les parece? Un saludo a Nicolás en ese sentido. Y organizamos un poco la idea. ¿Qué pasó? ¿Qué es la historia del coronavirus? Eso es importante saberlo. ¿Qué es el coronavirus? Es un tipo de virus. ¿Por qué se llama corona? ¿Por qué le dicen coronavirus? Es porque, a ver, yo creo que incluso hay que ir más atrás. ¿Qué es un virus? ¿Qué es un virus? ¿Los virus están vivos o están muertos? Los virus son entidades,
no sabría llamarlo de otra forma, que no necesariamente están vivos. Ese es un buen concepto, ¿ah? Porque el virus no funciona como una célula, están las bacterias. A ver, están los seres unicelulares. O los seres celulares como nosotros. Estamos compuestos por células, que es como el elemento esencial de la vida. La célula es la vida, de cierta forma, podríamos decir. Hasta el momento, por los conocimientos básicos de ciencia que tenemos hasta ahora, es así. Hasta el momento no se han encontrado otras formas de vidas, a excepción de los virus. ¡Chan! Que funcionan parecido, pero muy distinto. Las células se pueden multiplicar, se dividen. Las células se dividen ¿Se acuerdan de esa parte del colegio donde enseñaban la mitosis y la meiosis que nunca pescaron? Bueno, esos son sistemas de división de las células y así se multiplican. ¿Ven? Hay organismos multicelulares como nosotros, los seres humanos o los animales, o los árboles, las plantas, que tienen distintas formas de subdividirse, de multiplicarse, digamos. Que las células organizan la forma de multiplicarse y hay células especializadas para eso, o los organismos unicelulares como las bacterias, que pueden ser eucariotas o procariotes, que eso significa que tienen núcleo o no tienen núcleo. ¿Y qué significa que tengan núcleo? Es que su ADN está disuelto o no, y que necesitan un núcleo, y que es disuelto en un núcleo o que no están disueltos en un núcleo. Y bueno, los procariontes son los más simples, los eucariotas son más complejos. Son como organismos más complejos, incluso es interesante, hay teorías que hablan de que, por ejemplo, hay unos organelos. Los organelos son elementos estructurales que tiene la célula dentro, que, como la mitocondria, que podría ser un organismo procarionte que entró a una célula eucariota. Es interesante ese concepto porque de ahí viene el ADN mitocondrial o el ADN madre. ¿Qué significa eso? Que es ADN que solo tú solo lo heredas de la mamá. ¿Por qué? Porque es el óvulo el que tiene ese ADN en la mitocondria del óvulo. ¿Cachai? No lo entrega el papá porque el espermio entrega solo ADN, no entrega mitocondria, no entrega como mitocondrias al óvulo. ¿Cachai? Solo entrega el 50% del ADN para poder complementarlo con el otro 50% que está en el óvulo. Pero sí, nosotros los seres humanos heredamos las mitocondrias de nuestra madre solamente. Entonces eso es interesante. Ya bueno, pero no nos desviemos del tema. La cosa es que ya están estos seres vivos y están los virus. Los seres unicelulares y están los virus. ¿Qué son los virus? Los virus son organismos que tienen ADN, pero no tienen ninguno de los organelos, no tienen una pared celular y no tienen ninguno de los organelos que es necesario para la replicación del ADN. Los católicos me van a no solo los católicos, mucha gente me va a retar por esto, porque el objetivo de la vida es multiplicarse, de como traspasar la información que tiene una célula a más descendientes. Es el objetivo de la vida. Y se nota por la estructura celular. Se nota mucho, pero esas son unas teorías mías que tengo. El objetivo de los virus es traspasar su ADN. ¿Y cuál es el problema que tienen? Es que los virus no tienen los organelos necesarios para multiplicar el ADN y traspasar la información del ADN a otras células. Como que eso de traspasar sería como las divisiones de mitosis que hacen las células. Entonces ese es el problema de los virus. Entonces, ¿qué hacen los virus? Usan a las células para... son como parásitos en ese sentido, no sé, podríamos decirlo. Usan a las células para, con los organelos y los mecanismos que tiene la célula en su interior, porque pueden multiplicar el ADN, hacen lo mismo pero con su ADN. No sé si los virus son ADN o ARN. ADN es que tiene doble... ya no me pidan tanta especificación, pero ADN sé que es distinto a ARN en torno a, creo que la doble hélice
Lo vamos a buscar al tiro para no entregar información falsa, porque eso es malo. ADN y ARN. Mira, van a escuchar que estoy haciendo esto. A ver, ¿dónde lo vemos? Ya sí, no estaba tan mal. ¿Cuál es la diferencia? Es que el ADN es una... ADN es ácido desóxido ribonucleico, que es una doble hebra de lo que nosotros llamamos los nucleótidos o los ácidos nucleoicos, que son las que al final terminan generando nuestra información para generar las proteínas o ¿cómo se llama esto? Las estructuras proteicas que necesitamos para la vida, digamos. El ADN tiene todo, así como tiene la información de cómo formar un brazo, por ejemplo. Tiene toda esa información. Tiene todo. Todo como la información que se necesita para poder generar el sistema nervioso. Todo cómo funciona está escondido en nuestro ADN. Está ahí escrito. Es como un código. Entonces, así sabes cómo funcionan las cosas, cuáles son. Descifrar el ADN de un ser vivo te da la información de cómo funciona ese ser vivo de cierta parte. Ya entramos ya a más detalles, pero bueno. Los virus tienen, creo que ARN, no estoy 100% seguro, pero tienen uno de estos dos, pero no tienen la capacidad de duplicarlo para generar más virus, más virus en ese sentido. Las células sí lo tienen, las células, todos sabemos, hacen mitosis y se pueden dividir en dos. Y tiene dos células, hijas de la célula madre que estaba antes. ¡Tata! Entonces, ¿qué hacen los virus? Usan las células para hacer eso. Entonces, tienen mecanismos que se conectan a la pared celular y así ingresan el ARN que llevan ellas y los que llevan los virus lo meten al sistema de la célula y así la célula se va multiplicando. Y así va multiplicando el ADN y además generan todo la estructura que requiere el virus y así matan la célula. Algunos, tengo entendido, creo que la gran mayoría. Y generan la estructura que necesita para sobrevivir y generan muchas de esas y en una célula generan un montón de virus que fueron multiplicándose adentro, digamos, y explota y matan a la célula. Y así se pegan a otras células. Eso es muy simple, es como para que vayan entendiendo. Muy simple. ¿Qué hace el corona? ¿Qué tiene el corona con respecto a otros virus, podríamos decir? El corona se llama coronavirus porque es un tipo de virus que tiene como una especie como de pared vírica, como que parece una corona, que rodea todo y que son como circulares y que salen puntitos. Por eso tienen esa forma. Hay otros virus que son alargados, como el ébola. Hay otros, hay distintos. Creo que no es así el del resfrío. Hay que ver, no recuerdo bien cómo es el del resfrío. Pero los coronavirus han estado con nosotros siempre. Ya hemos tenido ataques de coronavirus y así recientemente. El SARS-CoV-1 que es el virus de la... No era el MERS. Hay un virus que hubo antes, un ataque de coronavirus, que también fue muy letal y mató a 700 personas. Solo a 700, pero se dieron cuenta, y con los estudios que hicieron, este virus apareció en el sudeste asiático y llegó hasta Estados Unidos por los vuelos. Y se dieron cuenta que era capaz incluso de contagiarse vía por los caños como por el sistema de agua de un edificio. Recuerdo haber leído eso. Entonces, ese virus de antes era capaz de hacer eso. El actual coronavirus no es capaz de hacer eso. Pero tiene otras capacidades que lo hacen que nos esté afectando del nivel que nos está afectando. Ya. Entonces, como para que vayamos entendiendo el concepto. Y bueno, con el tema del coronavirus, los virus siempre han estado presentes. O sea, yo creo que muchos de ustedes han escuchado el tema la gripe española de 1918 que mató a 20 millones de personas.
El- ese virus se descubrió hace poco, en la década de los 90 se descubrió que ese virus era el H1N1, una de las variaciones del H1N1, sí. Y que se generó y que pareciera, una de las teorías es que se generó en una granja aviar en Kansas. Contagió a soldados norteamericanos, los soldados fueron a pelear a Francia y ahí iniciaron un contagio masivo en las trincheras. Y así logró matar a 20 millones de personas. Entonces, wow, pero eso y alrededor de todo el mundo. Eso fue capaz, y hay un podcast que voy a dejar el link en la descripción sobre... lo voy a anotar. Que se llama Ciencia Pop, que habla de esa historia, de Lucy. Habla de la historia de Lucy, que fue una indígena norteamericana, creo, en Alaska, si mal no recuerdo, y que cuentan cómo ella fue su cuerpo sirvió para descubrir qué virus había atacado en la gripe española. Han habido otras infecciones también en el mundo, algunas de bacterias. Entonces ya no se presentan tanto esas porque tenemos los antibióticos y nos ayudan a defendernos de eso. Y bueno, estoy anotando, no puedo hacer dos cosas a la vez, ¿han fijado? No logro, no sé cómo hay gente que puede hacer como escribir y estar hablando, no, me cuesta a mí mucho. ¿En qué estábamos? Ah, sí, el virus y bueno, hemos tenido otras pandemias atrás. ¿Ya? Entonces esa es la base. Los científicos, de cierta forma, sabían que venía esto. Es muy interesante ver, hay dos... Para los que quieran saber más, yo sé que mucha gente no quiere saber, como les comentaba, quieren despejarse de esta situación, pero hay científicos que han estado investigando este tema hace décadas, o sea, siempre están investigando el tema de los virus. Y hay un documental de 4 capítulos que en Netflix que se llama Pandemia, donde cuentan las historias de distintos científicos. Cuentan la historia de una doctora en Estados Unidos en un lugar remoto. Cuentan historias de científicos que están buscando como la vacuna definitiva contra la gripe, contra la influenza, que es una vacuna que está siendo financiada por la fundación Bill y Melinda Gates. Ya entraré más en detalle de eso, pero claro, ellos están financiando ese tipo de investigación. Hay investigaciones con respecto que están buscando los nuevos virus, están tratando de detectarlos antes. Lamentablemente no pudieron detectar el corona antes de que sucediera, digamos. Pero hay inversiones en eso. Y la OMS está apoyando mucho ese tema. Pero claro, llegó el virus igual. Y es impresionante porque este documental creo que lo estrenaron en noviembre. Pandemia creo que es de esa época. Y al final del documental te habla de que se viene otro virus, se viene otra pandemia. ¿Cuándo? No se sabe. Solo es como los terremotos. Nosotros sabemos en Chile que va a haber un terremoto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero llegará. Las pandemias son parecidas. Y bueno, llegó por acá. Y claro, el tema es que han cometido varios errores. Siempre subestimando la peligrosidad del virus. China... hay una historia que también lo pueden confirmar en un capítulo especial de coronavirus del emisor de podcasting, que es del Rafa Cavada, que cuenta un poco la historia y el contexto del inicio del corona. Y cuentan de que había un médico un médico chino en Wuhan, que se percató de la situación del coronavirus en China, porque vio que había mucha gente con los mismos síntomas parecidos, problemas respiratorios, y todos eran cercanos al mercado de Wuhan. Y el médico sabía que acabo de ver una noticia en el teléfono, una notificación. Además del virus, en Estados Unidos está bien complicado el tema. Entonces, la policía disparando, está complicado ya. Ya, ¿en qué estaba? Ah, sí. Bueno, Rafa Cavada comenta el tema de
de lo que estado, de cómo inició y cómo el gobierno chino pidió a este médico que mandó un WhatsApp como para alertar a sus compañeros médicos de que puede ser que estaban haciendo un virus nuevo, que habían indicios como que había gente que estaba con los síntomas y cómo va a consultar. El gobierno fue y le pidió firmar una carta de que no iba a difundir esta información y bla 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 bla, porque a los chinos les gusta como tú sabes, son medio cerrados y tratan de controlar la información lo más posible, siempre. Pero lamentablemente a causa de eso, eso fue en diciembre y al final ya tenían tantos contagios que tuvieron que reconocer que tenían un virus nuevo y tuvieron que alertar a la OMS del tema, digamos. El 31 de diciembre de 2019 pasó eso, ¿ah? El alerta del gobierno chino a la OMS. Y aquí estamos. ¿O qué pasa si hubiesen alertado un mes antes? ¿Estaríamos así? ¿Quién sabe? Las pocas precauciones que tomó el gobierno italiano y el gobierno español cuando en enero, lo que permitió que llegaran muchos contagiados, que el contagio se esparciera mucho allá y terminaron con el desastre que terminaron. Muchos muertos, los países más afectados de Europa hasta el momento, creo. Ya no he visto aún las cifras generales porque la cosa se disparó. Y bueno, y Estados Unidos, que a pesar de que cerró fronteras con China, el virus llegó a una de las ciudades principales, como es Nueva York, y ya no, el sistema de salud neoyorquino no dio abasto. O sea, Estados Unidos, si es por tema de salud, algo que Obama trató de luchar, es que no tienen, o sea, tienen sistema, lo que no tienen es seguro. Entonces la gente no puede ir. Entonces, imagínate tener que ir la gente no va al médico, es distinto el concepto que acá. Por ejemplo, acá tenemos sistema público en Chile. Y que a pesar de que a lo mejor no tengas seguro, no tengas como seguro privado, que podrás ir a un hospital público, que puede ser todo lo que te quieras quejar del hospital público aquí, pero que el sistema está funcionando, funciona de cierta forma, el sistema, no que sea bueno, digamos, no es que sea malo, es que no alcanza, no cubre lo suficiente. Esos son otros temas que hay que conversar. Entonces, y así de esa forma, con errores y tras errores, en Chile también se han cometido errores, cuarentenas dinámicas que al final permitieron que el virus llegara del sector oriente, o sea, por lo menos en Santiago, de los barrios ricos, que es de los que venían de fuera, a barrios pobres, que no pueden mantener en cuarentena porque viven hacinados, algo muy parecido a lo que pasó en Singapur. A nosotros se nos está expresando ahora en mayo, se nos expresó mucho esa situación, y en Singapur se les expresó en marzo. Singapur trató de cerrar, hizo controles, pero lo que no hizo muchos controles a la gente que iba entrando, cerró frontera, hizo muchos controles. Esto es un artículo de la BBC explicando cómo había controlado Singapur, pero se dieron cuenta de que no hicieron el seguimiento a la gente que había llegado, como a los asintomáticos, por ejemplo, que es muy parecido a lo que nos pasó acá en Chile. Y eso permitió que el virus llegara a los barrios pobres. Y Singapur, que es un país pequeño, Singapur, no tiene muchos millones de habitantes en el sudeste asiático, eso permitió que el virus llegara a los barrios pobres, a donde están Singapur se vale de trabajadores, de obreros extranjeros que están hacinados en habitaciones de 10, 12 personas, y ahí no pueden hacer cuarentena. Imagínate una cuarentena en una habitación con camarotes de A3. Y yo vi las imágenes, las fotos están en BBC. Eso fue un artículo de marzo. Y ellos estaban avisando de que lo que deberían haber hecho es haberse hecho seguimiento para evitar que el virus llegara a los barrios pobres. Terrible, terrible. Y con esta situación, que vemos que el virus avanza y sigue matando gente, actualmente, voy a ver la cifra, lo tengo aquí en un link, según la Universidad Johns Hopkins, las cifras, vamos a ver, llevamos 6 millones de personas infectadas, contagios confirmados, y 371.000 muertos. Y donde los 5 mayores países con muertos son Estados Unidos, con 104.000, después viene Reino Unido, después Italia, Brasil. Brasil es el cuarto, con 28.000 muertos. Francia y España.
Entonces está complicado el tema. Eh, en Chile ya llevamos 1054 muertos. Que nuestras tasas se disparan porque en Chile solo somos cerca de 20 millones de personas. Eh, es complicado. Entonces, como que esto da la sensación de que, ¿qué pasa ahora? ¿En qué vamos a acabar? Llevamos meses encerrados, la gente se asusta, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ve que el tema no acaba, eh, entonces ve que el tema se complica, que no acaba y comienzan... Siento que la gente cuando entra en crisis y no conoce las situaciones busca refugio en ciertas explicaciones. Esa es mi teoría para la religión, pero en ese tema no voy a entrar porque es muy controvertido. Pero sí busca explicaciones para lo que está sucediendo, cosas que ellos puedan entender. Y a veces las teorías conspiranoicas son más fáciles de entender que la ciencia. Y llegan a ese nivel. Entonces, hablan del fin del mundo. Me mandaron un video con respecto a las teorías de Nostradamus y que siempre hablaban de eso, digamos. ¿Saben? El tema con eso es que no es la primera pandemia que hemos vivido en el mundo y no será la última. Las situaciones son difíciles. Imagínate, pongámonos hace 100 años atrás. Hace 100 años atrás estábamos saliendo de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. En la Primera Guerra Mundial la gente en su época la llamaba, no la primera, era la Gran Guerra. Porque obvio, no tenían existencia que 20 años después se iba a declarar la Segunda. Pero fue la Gran Guerra con 60 millones de muertos y más encima, justo al final se declara una pandemia. O sea, no se declaró, pero mucha gente murió por una enfermedad y que todos los síntomas eran conocidos. O sea, eran como similares. Al final tú dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que la gente en el 18, o sea, entre 1918 y 1920, dijeron, oye, ¿qué está pasando aquí? Y claro, mucha gente, no sé, me imagino que mucha gente creyó que no podían creer que el virus era creado, porque en esa época no creábamos virus, no teníamos la capacidad tecnológica para hacerlo. Pero sí que venía el fin del mundo, me imagino. También sirve de explicación para muchas cosas que sucedieron en los locos años 20. Dicen que fue una locura después de la Segunda Guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial. Como que después de tantos muertos en pocos años, sumando entre la Gran Guerra y la pandemia, yo creo que la gente tenía susto de no vivir la vida como quería y generaron los locos años 20, que fue una locura. Y lamentablemente los locos años 20 generaron la Gran Depresión del 29, el crack. Pero que la gente no tomó las precauciones que tenía que tomar. Es loco, puede ser una explicación. Es muy loco lo que se habla o cómo se ven las situaciones, como las consecuencias de los hechos históricos. Pero claro, si tú ves la televisión ahora y dices, más encima en Chile, en 2018, una crisis social desatada por años y décadas de abuso, de falta de apoyo, de falta de importarte el otro, digamos, y de abandono de gran parte de la sociedad, como en el sentido de que no hay ayudas sociales, no están ahí abandonados a su suerte, y que esta pandemia ha demostrado en Chile la situación, digamos, porque por ejemplo es algo que yo creo que en otros países se van a reír, pero aquí, el gobierno en Chile a veces toma decisiones o toma políticas como de decirles, oigan, si tienen que sacar un permiso para salir, utilicen lo que se llama comisaría virtual, que es un lugar donde tú puedes inscribirte y sacar un permiso por si tienes que ir a comprar, porque si estás en una zona de cuarentena, como está ahora gran parte de la región metropolitana en Chile,
que es como el lugar que concentra más población del país. Claro, tú dices, oh, ya sí, yo voy. El tema es que, claro, yo tengo la capacidad de internet de tenerlo, tengo un internet brutal y puedo meterme. Mucha gente tiene esa capacidad, pero los barrios pobres no. A veces en los barrios pobres, si es que tienen internet, hay muchos lugares donde tienen internet, el ADSL. ¿Se acuerdan de ese concepto? La gente de mi edad o más vieja va a entenderlo. Era ese router, esa conexión por cable directo al computador y que comenzaba a sonar, que era como por el cable del teléfono. ¿Cachai? No tenías el Ethernet que tenemos ahora. No es banda ancha. Es el otro internet. Entonces imagínate tratar de cargar una página, que es de las que pesan ahora, que igual no creo que pesen mucho, pero con ADSL. Y tratar de pedir un permiso con ADSL. Y a veces la banda ancha te falla. O sea, debe ser un cacho. Entonces, ese es el nivel de abandono. Y ese abandono que mucha gente criticaba en Chile, porque mucha gente sabía la existencia de eso y sale a protestar. En octubre de del año pasado, en Chile, ese abandono se vio reflejado en las protestas, pero acá ahora vemos la crisis social que tenemos. Creo que las cuarentenas han mostrado eso. Entonces tú ves eso, tú ves esa crisis social primero aquí en Chile, y después ves que comienza el coronavirus, con las cuarentenas y todo, y van avanzando poco a poco. Y ahora lo último que estás viendo es la crisis social que se está desatando en Estados Unidos por el abandono y el racismo. Tú te cuestionas qué pasa aquí, como que te dan ganas de entender, de que por favor explíquenme, exijo una explicación, y caes en estos temas. Entonces ahí y claro, y aparece un video de un tipo que dice que el virus es para reducir la población. Y claro, te comienza a mostrar como información como que tú podrías creer que es fidedigna, como datos, comienzan a mezclar datos como que el 5G afecta, que es una tecnología nueva de telecomunicaciones para los celulares. Comienzan a mezclar, comienzan a decir de que Bill Gates está involucrado, y claro, y después si tú buscas, Bill Gates sí apoya a mucha investigación sobre vacunas. Entonces tú comienzas a hilar cosas, digamos, y te dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Y tú como que al final uno quiere creer eso porque no creería que esto es cosa de el destino, no sé cómo, no sé ni siquiera llamarlo destino, son las casualidades de la vida, cosas que pasan, que ya han pasado en el pasado, ya han pasado en el pasado, cosas que ya han pasado, cosas que ya sucedieron, ya han habido virus. La gripe porcina, el H1N1 ya atacó antes desde China. Por eso la vacuna contra la influenza es constante, porque eso está presente. El MERS, el SARS, ya no fueron tan fuertes como el COVID-2, pero han estado presentes. Y antes de eso han habido crisis, siempre como en Estados Unidos en los 90 o ya ha habido crisis en los 70, fue wow, la crisis racial de los derechos civiles por el que exigían votos. O sea, si nos ponemos a retroceder cada 20, 30 años hay una crisis social porque se exigen derechos que los más privilegiados no quieren otorgar, porque no sé por qué, son unos idiotas, debo decirlo. Y constantemente estamos en crisis. Las crisis nos sirven para cambiar. El tema es que como nos quedamos en la visión de la crisis, como que nosotros como vivimos la crisis, nos quedamos con que esta es la crisis, como la Gran Guerra de 1918. Y no, no es la Gran Guerra porque después ocurrió otra Gran Guerra. ¿Cachai? Tan destructiva como la anterior, digamos.
y que afectó a más países. O y antes de eso habían otras. Entonces, no sé, entiendo, o sea, se entiende y creo que se entiende el susto de la gente y el aferrarse a estas teorías conspiranoicas, pero yo creo que para la gente como yo, que tenemos la capacidad de no creer en ello, como de no de entender y cuestionarnos lo que está pasando, eh, y como agarrarnos de los datos duros, es responsabilidad nuestra también. Y eso creo que es el mensaje que quiero dejar con este podcast, con este capítulo. Es nuestra responsabilidad, no divulgar, no retuitear la teoría conspiranoica, a pesar que digáis que para reírte, porque lo más probable que te podáis reír del tema. Pero hay alguien a quien llega tu retweet que no se ría, que crea que, puede ser. Eh, es importante compartir datos, confirmar los datos. Lo que nos gusta como entregar información, es importante confirmar los datos, confirmar la información. Yo esto lo aprendí a la mala, debo decirlo. Tuve mucho tiempo en Facebook compartiendo muchos retweets de muchas cosas y al final eran noticias falsas o faltaba el contexto completo de la información. Entonces al final ya decidí confirmar y como publicar cosas que realmente sé que vienen de medios que son más confiables. Eh, pero no sé, trato de revisar y reconfirmar y todo. Pero claro, hay mucha gente que dice, no, pero es que los medios están controlados por otros, por los poderes fácticos, digamos. Se entiende, digamos, pero no. Pero yo no creo, no creo que todos, es imposible controlarlos a todos, es imposible, créanme, son muchos, y entonces hay información que uno puede confirmar de un lado o de otro, no sé, o sea, imagínate que los científicos tuvieron que gastar el tiempo para confirmar de que el virus era natural y no creado, porque está la teoría de que está creado, digamos, y lamentablemente hay gente que tiene cierta reputación que sale a decir que está creado. Yo no sé qué tienen en la cabeza esos tipos, de verdad. Porque ni siquiera han hecho estudios, solamente son teorías, digamos. Pero el estudio real es súper difícil de divulgar porque la gente no lo entiende. Y habla de que las probabilidades son muy altas, digamos, y que y eso se establece porque el 96% del virus es nuevo, es algo así. El 96% del virus es nuevo. Entonces, no, perdón, el 96% comparte como unos 96% con un virus anterior al COVID. Eso era, y el otro 4% son como es parte nueva de recombinación genética, digamos. Claro, el tema es que los científicos saben, y los virólogos saben, de que es mucho. Un 4% es mucho porcentaje de ADN nuevo. En ese sentido, entonces es imposible ensamblarlo en un laboratorio. Es eso. Los virus que se modifican. Porque sí, hay que decirlo, hay virus que se modifican. Hay cosas, tenemos la capacidad para hacerlo, digamos. Pero son clones de casi del virus anterior y se modifican para hacer ciertas cosas, digamos, pero no al nivel de este, ¿no? Nunca tanto porcentaje de modificación. Pero claro, la gente no lo sabe. Cuando te dicen 4%, para ti es nada. ¿Cachai? Entonces te dicen eso y es nada. Y bueno, no sé, es complicado el tema y la gente no entiende eso. Pero sí, o sea, hay estudios que avalan que el virus es natural y que, bueno, y la pregunta es, ¿todos te dicen que viene de un murciélago? Sí. ¿Por qué dicen que viene de un murciélago? Eso es el otro dato que voy a dar. Porque la mayoría, los murciélagos tienen algo que llama mucho la atención, es que son inmunes a los virus. Eh, y por eso acumulan muchos virus, porque los virus no los afectan. En ese sentido, ¿qué pasa? El tema es que los virus que tienen los murciélagos no afectan al hombre. Entonces me dicen, la pregunta es, ¿cómo el virus que no afecta al hombre llegó al hombre? ¿Lo tienen que haber modificado? No. O sea, ¿se modificó? Sí, pero no el hombre no lo modificaron el hombre con intención.
¿Qué sucede? Como yo les había explicado en un principio en toda esta charla que hemos estado teniendo hoy, el virus lo que hace, utiliza las células del animal receptor para multiplicarse, porque no puede multiplicarse solo. Y hay animales que son capaces de recibir virus de distintas fuentes. Entonces, por ejemplo, las aves de corral, como las gallinas, los pavos, los pollos, o los chanchos. Oh, entonces puede ser que un murciélago haya un murciélago como vampiro, como les dicen, que los beberodores de sangre, que lo que hacen es a los animales de granja, se les acercan en la noche cuando están durmiendo, pueden hacerle un pequeño corte en una oreja, en una parte donde tenga mucha irrigación sanguínea y lamer esa sangre y se alimentan de eso. Eso es una forma de alimentarse. O puede ser un murciélago arborícola, un murciélago frutal que está cerca y sus heces llegan al lugar donde come el chancho o comen las aves y las aves se comen las heces y ahí va el virus. Entonces el chancho o la gallina, pongámoslo el ejemplo en un chancho, el chancho tiene dentro los virus que le afectan al hombre y tiene adentro virus que le afectan a los murciélagos. Y imagínate que dos virus atacan una misma célula y se recombinan. Y como meten su ADN para hacer los más virus y al meter los dos ADNs distintos se juntan. ¡Oh! ¡Tatán! ¡Milagro! Creo un nuevo virus. ¡Tatán! Es muy en simple. Es muy, muy, muy en simple, pero así al final es la recombinación. Y lamentablemente en estas recombinaciones y que pasan muy seguido, no pasan poco, salió un virus que era tan brutal que hace que son las características que tiene el coronavirus, que no como el ébola, por ejemplo, que ¿qué es lo que hace? Va y se junta, ¿cómo se llama esto? Va y es un virus que dura mucho en superficies. Es un virus que se contagia mientras tú todavía no aparecen los síntomas en las 2 semanas de incubación. Casi todos los virus tienen incubación, pero no son contagiosos en ese periodo. ¿Qué tiene el coronavirus? El COVID-19 tiene que es contagioso en ese periodo, entonces es más contagioso de lo normal. No es tan mortal como otros virus, como el ébola. El ébola es un virus muy mortal, por eso su propagación no es tan amplia, porque la persona muere en poco tiempo y no llega a afectar a más gente alrededor, porque muere muy rápidamente la persona que contrae el ébola en África, por ejemplo. Lo que no pasa con el COVID, porque estás 2 semanas contagiando. O sea, en 2 semanas podríais pasar por 40 países fácilmente y contagiaste a toda la gente que tuviste en contacto. Que tú tocaste una chapa y en esa chapa se quedó el virus y lo contagió y el otro se restrogó la nariz y así se fue contagiando. Entonces, por eso los aviones tuvieron que bajarse, tuvieron que cerrar los aeropuertos, tuvieron que bloquear los vuelos porque en los aviones era muy fácil contagiarse. Y es un virus que se transmite por gotitas, entonces tú estornudas, tú respiras, tú haces y pum, a 1 metro tuyo caen gotitas que alrededor de las cosas y la persona que puede inmediatamente después de eso toca ese lugar y se restriega los ojos porque le picaban, pum, está contagiado. Y esa persona va a comenzar a contagiar casi inmediatamente y va a pasar 2 semanas antes de que sepa de que está contagiada y puede haber contagiado a su familia en Chile, por ejemplo, no sé. Son cosas a ese nivel. Entonces, por eso es tan contagioso este virus. Y es una recombinación, es un virus que se recombinó dentro de un chancho y en Wuhan el mercado pasa que es un mercado de animales exóticos donde se venden los animales vivos. Entonces ahí es mucho más, porque están los animales encerrados, como hacinados, y se arma mucho más problema. Entonces la pregunta del millón es, ¿no será mejor dejar de consumir animales? Chan. Yo creo que los vegetarianos y los veganos deberían tomar este tema muy fuertemente. Porque es un tema, nos está afectando. Ya habíamos encontrado que el ganado vacuno produce una cantidad de metano impresionante que es un gas de efecto invernadero gigante.
Imagínate ahora que nos estamos infectando de animales en estos mercados. Puede ser, no, pasa en China, porque en China tienes este tipo de mercado como mercado exótico, como animales exóticos, consumen animales exóticos y animales de granja. Puede ser que anulando ese tipo de mercado y regulándolos bien, el gobierno chino puede ser que si los termine regulando, pum, les ayude y eviten más cosas, pero quién sabe, quién sabe. La gripe española, la teoría es que vino de Kansas. Pero claro, Kansas en 1918, no ha vuelto a nacer otro virus después de eso. Pero quién sabe. Ya. Así que con esa bomba, como se despedían en Top Gear. Oh, que me gustaba ese programa. Son unos imbéciles, pero bueno. Y con esa bomba de que las consecuencias del coronavirus puede ser que terminemos todos no comiendo carne, los dejamos hasta hoy. Muchas gracias por escucharme en esta disvaración de ideas que quise comentar y que por favor tomen mi opción y hagámonos cargo de entregar información fidedigna por fuentes que nosotros creamos que son reales y confirmadas, por favor, no teorías conspiranoicas como la que la Tierra es plana, por favor, ¿ya? Eso nomás, gracias a todos por escuchar, síganme en mis redes sociales, si me quieren hacer pebre en las redes sociales, háganlo nomás, no tengo ningún problema, mis amigos me conocen y saben que me gusta debatir y discutir, así que comenten, pongan el hashtag del del capítulo en el podcast y para saber en qué estamos. Puede ser así de una forma en Twitter, están en la descripción del podcast, M Chaparro con X, XH, MXH Chaparro. Y en Twitter y en Instagram, así que escúchanme nomás. Muchas gracias por escuchar. A ver si pronto estamos con otro nuevo capítulo o pasan 2 meses como pasó la última vez. No. Ya pues, eso. Así que cuídense, quédense en casa, lávense las manos y chao. ¡Shus!